Tras la titanomaquia, una era de aparente paz se estableció sobre el cosmos, con los dioses olímpicos, liderados por Zeus, firmemente en el control. La guerra había terminado, el miedo a un tirano había sido reemplazado por el orden de otro, y el monte Olimpo brillaba como un faro de poder incontestable. Sin embargo, para el titán Prometeo, esa paz era frágil, una delgada capa de oro sobre un núcleo de tiranía. Él, cuyo nombre significa previsión, había servido lealmente a Zeus en la guerra, pero ahora veía en su primo a un gobernante cuyas acciones resonaban con una crueldad que lo atormentaba. El recuerdo de su familia permanecía como una herida abierta. Recordaba vívidamente los gritos de su padre, Jápeto, y de sus hermanos, Menecio y Atlas, mientras sus almas caían como brasas en la oscuridad infinita del Tártaro. Así como Prometeo se preparaba para dar vida a un nuevo mundo, te invitamos a dar vida a este canal. Enciende la llama del conocimiento dejando tu me gusta. Suscríbete para no perderte el desarrollo de esta y otras sagas, y comparte esta historia para que el fuego de la mitología llegue a todos. La corte del Olimpo, sin embargo, parecía ciega a esta sombra. La nueva hija de Zeus, Atenea, era una brillante persuasora cuya presencia calmaba a los inmortales. Pero los miedos de Prometeo no se disipaban. Por eso, cuando Zeus lo convocó a él y a su hermano, Epimeteo, un escalofrío de aprensión lo recorrió. Para su sorpresa, la llamada no era siniestra. Zeus los recibió con cálidas sonrisas, mostrándoles la tierra estéril abajo, un escenario vacío para un nuevo espectáculo. Aburridos de la paz, los dioses deseaban entretenimiento, y la tarea de crear y poblar el mundo con vida mortal fue concedida a los hermanos titanes como un gran honor. Para Prometeo, era la oportunidad de crear algo de valor duradero, un legado que podría quizás redimir el oscuro pasado. Con el corazón dividido entre la desconfianza y la emoción, aceptó, sin saber que su creación se convertiría en su mayor pasión y su ruina definitiva. La propuesta de Zeus resonó como un trueno de oportunidad en los corazones de los hermanos titanes. Allí, en el balcón del Olimpo, con la vastedad de la tierra estéril extendiéndose debajo de ellos, la comisión divina fue sellada no con un decreto frío, sino con un apretón de manos y la promesa de un gran espectáculo para los cielos. La tierra está muy vacía y nosotros, los dioses, nos hemos aburrido, declaró Zeus, su tono grandioso pero con un matiz de capricho. Pueblen a nuestra abuela la tierra con vida, creen todo tipo de seres que caminarán sobre ella. La tarea era un desafío monumental, un honor que los posicionaba como arquitectos de un mundo nuevo, una oportunidad para sumergir sus mentes y corazones en un trabajo de significado cósmico. Para Prometeo, el titán de la previsión, era la oportunidad de aplicar su mayor don, la capacidad de ver el futuro, de entender las necesidades antes de que surgieran, y de crear con propósito y equilibrio. Para Epimeteo, el titán del pensamiento tardío, era la oportunidad de actuar, de moldear, de dar forma a su imaginación sin las ataduras de la reflexión. Con un celo renovado, los hermanos se dirigieron a las forjas del monte Olimpo, el corazón palpitante de la creación divina. El calor de los hornos lamía las paredes de piedra, y el sonido rítmico de los martillos de los cíclopes resonaba por los pasillos. Con la ayuda de los gigantes de un solo ojo, reunieron las herramientas necesarias, cinceles forjados en las llamas primordiales, martillos capaces de moldear la esencia misma de la materia y una caja que contenía una infinidad de dones divinos, desde fuerza y velocidad hasta pelajes y garras. Cargados con estos instrumentos de poder, descendieron del plano etéreo de los dioses a la realidad tangible de la tierra.
El mundo que los recibió era silencioso y crudo, un vasto campo de arcilla, roca y agua. Recolectaron los materiales primordiales: el lodo fértil de las orillas de los ríos, la arcilla rica en minerales de las profundidades de la tierra y el agua pura de arroyos y océanos. Con todo preparado, se establecieron en sus respectivos talleres. Prometeo, en su calma deliberada, se sentó ante el barro, cerrando los ojos para conjurar en su mente los diseños de criaturas perfectamente adaptadas. Mientras Epimeteo, incapaz de contener su ansia, hundió las manos en la arcilla, listo para comenzar la obra sin un segundo de vacilación. Mientras Prometeo se dedicaba a un silencio contemplativo, Epimeteo era un torbellino de actividad. Él era la personificación de la acción sin premeditación, un artista febril que no se detenía a pensar ni por un momento. La arcilla cobraba vida en sus manos con una velocidad asombrosa. No veía la necesidad de planificar, la forma simplemente emergía, y con ella un torrente de ideas sobre cómo adornarla. Hundiendo las manos en la caja de dones divinos, los distribuía con un abandono casi infantil, un deleite en la propia generosidad. Primero moldeó al león. Le dio garras afiladas y dientes poderosos, lo que ya habría sido suficiente. Pero, en su entusiasmo, añadió una magnífica melena para abrigarlo y una velocidad que podría haber sido concedida a otra criatura más necesitada. A continuación, vino el elefante. Lo hizo inmenso y fuerte, pero no se detuvo ahí. Le dio también colmillos de marfil para su defensa y una memoria notable, un don complejo que consumió preciosos recursos de la caja. La fiebre creativa de Epimeteo no disminuyó. Se volvió hacia los cielos y creó a los pájaros. No contento con darles solo el don del vuelo, los agració con plumas de colores vibrantes y el poder de un canto hermoso y complejo, gastando 3 dones donde uno podría haber bastado. A los lagartos les concedió la increíble habilidad de regenerar miembros, escamas que cambiaban de color y la eficiencia de la sangre fría, una serie de características sofisticadas para una sola familia de criaturas. Trabajó día y noche como si estuviera en trance, produciendo cientos, luego miles de animales. Mamíferos, insectos, reptiles, anfibios, una diversidad asombrosa de vida. Sin embargo, su prisa tenía un costo. En su afán por crear, cometía errores. Algunas criaturas, concebidas en el apogeo de su distracción, quedaban sin defensas adecuadas, vulnerables a los depredadores mejor equipados que él mismo había creado. Su pensamiento tardío, la esencia de su naturaleza, significaba que solo se daba cuenta del fallo después de que la obra estaba completa, cuando ya era demasiado tarde para corregirlo. Y con cada animal extravagantemente dotado, la caja de dones divinos se vaciaba un poco más, un hecho que, en su pasión creativa, ni siquiera notaba. En absoluto contraste con el taller caótico y febril de su hermano, el espacio de trabajo de Prometeo era un santuario de silencio y concentración. La arcilla y el agua reposaban intactas, esperando el momento adecuado. Prometeo, el titán de la previsión, sabía que la verdadera creación no comenzaba con las manos, sino con la mente. Él era la personificación de la planificación meticulosa, el arquitecto que diseña cada detalle antes de asentar la primera piedra. Sentado en meditación profunda, no solo veía la forma, sino el futuro de sus criaturas. Veía sus necesidades, sus desafíos y el papel que desempeñarían en el gran ciclo de la vida. En su mente conjuraba diseños, verdaderos planos de seres vivos, considerando cómo cada don podría ser utilizado de la manera más eficiente, cómo equilibrar la fuerza con la vulnerabilidad, el instinto con la razón. Observaba desde lejos la actividad frenética de Epimeteo, pero no interfería. Al principio,
No le importaba que su hermano estuviera ocupado con los animales, ya que su propia mente estaba enfocada en un objetivo mayor, la creación del ser perfecto, la cúspide de su obra. Imaginaba una criatura que no dependería solo de atributos físicos. No tendría las garras del león o el caparazón de la tortuga. Su fuerza vendría de adentro, de su capacidad de pensar, de adaptarse, de soñar. Pasaba días inmerso en este estado de profunda deliberación, ajeno al ritmo con que se consumían los recursos divinos. Para Prometeo, la prisa era enemiga de la perfección. Cada momento de reflexión era una inversión en el futuro de sus creaciones. No estaba simplemente moldeando barro, estaba tejiendo destinos. Pensaba en el equilibrio del mundo, en cómo sus criaturas interactuarían con las bestias extravagantes que su hermano estaba creando. La responsabilidad pesaba sobre él. Si las creaciones de Epimeteo eran un espectáculo de generosidad irreflexiva, las suyas tendrían que ser un testimonio de sabiduría y previsión. La tarea que Zeus les había dado era un entretenimiento para los dioses, pero para Prometeo era un deber sagrado, y no fallaría. O eso creía, perdido en su mundo de ideas, mientras el tiempo y los dones se escurrían como arena entre los dedos. El santuario de contemplación de Prometeo fue roto por el sonido de pasos vacilantes. Epimeteo estaba a su puerta, pero no era el mismo creador exultante de días antes. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos, y no podía encontrar la mirada de su hermano, sus manos retorciéndose nerviosamente como si no supieran dónde reposar. Sin decir una palabra, gesticuló para que Prometeo lo siguiera. Una sensación de mal presagio comenzó a formarse en el corazón del titán de la previsión. Siguió a Epimeteo hasta su taller, un lugar que ahora bullía con el zumbido y el olor de miles de nuevas vidas animales, pero que también portaba una quietud alarmante. Epimeteo lo llevó hasta la gran mesa de trabajo, donde reposaba la caja ornamentada que una vez contuvo la infinidad de dones divinos. Prometeo miró dentro, y su corazón se hundió. La caja estaba desnuda, despojada, completamente vacía. No quedaba ni una sola garra, ni una sola pluma, ni una gota de veneno o una chispa de velocidad. Todo había sido gastado, y él, el artesano cauteloso, aún no había comenzado a trabajar en su creación final, la más importante de todas, el hombre. Una ola de furia abrumadora invadió a Prometeo. Levantó la mano para golpear a su hermano, para castigarlo por su egoísta falta de visión, que una vez más los había perjudicado. Pero su mano se detuvo en el aire. La furia dio paso a una amarga autoconciencia. Debería haberlo previsto, pensó, la ira volviéndose hacia adentro. Conocía la naturaleza de su tonto hermano. Él era Prometeo, el previsor, y aún así estaba tan absorto en la idea de una creación perfecta que se olvidó de vigilar la imperfección a su lado. La culpa era tanto suya como de Epimeteo. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue, dejando a su hermano atrás en medio del zoológico de sus creaciones irreflexivas. La tarea ahora parecía imposible. ¿Cómo podría crear al ser que había diseñado, desnudo e indefenso, en un mundo ya repleto de bestias armadas, hasta los dientes? El desafío ya no era sobre la perfección, sino sobre la supervivencia misma. La ira y la frustración que sentía Prometeo se convirtieron en el combustible para su creación. Regresó a su taller no con desesperación, sino con una sombría determinación. Si no había dones externos que conceder, tendría que construir la grandeza desde adentro. Tomó la arcilla y el agua y las mezcló vigorosamente, preparando el material con una furia controlada. Luego, con las manos mojadas, se sumergió en la masa, moldeando y esculpiendo, eliminando el exceso con movimientos precisos y poderosos. La imagen del hombre,
Antes un diseño etéreo en su mente, ahora se hacía visible en la arcilla bajo sus dedos. Trabajó con una intensidad que nunca había conocido, cada movimiento imbuido de propósito. Primero formó los huesos, cada pieza esculpida con precisión para que encajaran y funcionaran como una unidad perfecta, una estructura de fuerza y flexibilidad. Luego vinieron los músculos, que colocó en capas sobre el esqueleto, dando forma y potencial de movimiento. Con un cuidado aún mayor, creó los órganos internos, el corazón para bombear la vida, los pulmones para respirar el aire y el cerebro, la sede del sistema nervioso que tejió con delicados hilos de arcilla. Finalmente, estiró la piel sobre toda su obra, una delicada capa que cubría la complejidad de su arduo trabajo. Cuando terminó, las criaturas que yacían en su taller eran de una belleza asombrosa. Eran de todas las formas y colores, cada una única como un sol para él. Eran su creación, hechas por sus manos. Mientras los observaba, desnudos, sin garras e indefensos, un sentimiento de tierna protección lo invadió. ¿Por qué su creación debía ser tan vulnerable por los errores de su hermano? Entonces les dio el único don físico que le quedaba, uno que ningún otro animal poseía. Los moldeó a imagen de los dioses. Les dio la capacidad de caminar sobre dos piernas, de levantar el rostro del suelo y contemplar los cielos. Pero el regalo más importante no era visible. Al esculpir sus rostros, vio rasgos de su familia perdida. La fuerza de Atlas, la terquedad de Menecio, incluso destellos de su padre. Y como un verdadero artista, dejó un pedazo de sí mismo en cada uno de ellos. La capacidad de pensar, de razonar como los dioses, aunque de forma más imperfecta, pues estaban hechos de barro y no de materia divina. Aún estaban incompletos, pero Prometeo ya los amaba ferozmente. La etapa final de la creación se acercaba. Zeus decretó que su nueva hija, Atenea, la diosa de la sabiduría, descendería a la tierra para conceder el soplo de vida a todas las nuevas criaturas. La diosa llegó con una sonrisa triunfante, su rostro brillando de orgullo por una de sus primeras tareas oficiales. Estaba ansiosa por impresionar a su padre y estudió cada creación con un interés genuino. Escuchó pacientemente mientras Epimeteo divagaba sobre los diferentes elementos de sus animales, señalando al búho, cuyos ojos la fascinaron de una manera extraña. Cuando Atenea insufló vida en sus criaturas, Epimeteo guardó silencio, observando maravillado sus primeros momentos de existencia. Después de 2 largos días, al atardecer, Atenea finalmente llegó al taller de Prometeo. Contempló a los hombres de arcilla, inmóviles y silenciosos, y su expresión se tornó seria. «Estas son las criaturas más extrañas de todas, Prometeo», dijo ella. «Son intrincadas, caminan como nosotros, piensan como nosotros, pero son tan vulnerables. ¿Por qué has hecho esto? ¿No tendrán dificultades contra los otros seres en esta tierra?» Prometeo encontró su mirada. «Sí, supongo que sí», respondió con calma, «pero no los dejaré indefensos como crees. Mis pobres criaturas no merecen eso. Con las habilidades que les he dado y con un último regalo que recibirán cuando despierten, creo que no solo sobrevivirán, sino que quizás incluso prosperarán en este mundo». Su confianza intrigó a Atenea. No podía entender por qué elegiría el camino más difícil. Atenea se acercó a la primera figura de arcilla, respiró hondo y su aliento, imbuido de la esencia de la vida misma, entró en la estatua. La arcilla se transformó, el corazón comenzó a latir, la sangre a bombear y todos los órganos se pusieron en funcionamiento a la vez. La criatura tomó su propia primera respiración profunda y abrió los ojos. Estaba viva, uno por uno. Todos los hombres recibieron el soplo de vida. Mientras Atenea trabajaba, Prometeo observaba. Su plan
secretos solidificándose en su mente. El sol caliente en su cuello le había dado la idea final, la clave para la supervivencia de su amada humanidad. Les daría el fuego, no solo el conocimiento, sino la llama misma, un poder que los elevaría por encima de todas las demás criaturas y les daría una oportunidad de luchar. Ese regalo, sin embargo, tendría que esperar el momento adecuado. Con la tierra ahora rebosante de vida, Zeus declaró un gran banquete en Mecone, un lugar donde los planos mortal y divino podían encontrarse. Los dioses y titanes se reunieron para celebrar la nueva era, y lo más importante, para establecer el orden de las cosas, comenzando con la tradición del sacrificio. El ambiente era festivo. Dioses como Poseidón y Hades estaban al lado de Zeus, mientras que Hera, Hestia y Deméter se mezclaban con las titánides. La esposa y el hijo de Prometeo también estaban presentes entre la multitud. Fluía ambrosía libremente, y las mesas gemían bajo el peso de los frutos y carnes del nuevo mundo. En el centro del festival, una gran hoguera rugía, un símbolo del poder divino. El clímax de la noche sería la división de un gran toro, un acto que determinaría para siempre qué porción de un animal sacrificado pertenecería a los dioses y cuál a los hombres. Prometeo sabía de la importancia crucial de ese momento. Los inmortales no necesitaban comer para sobrevivir. Consumían el aroma de los sacrificios por placer. Los mortales, sin embargo, necesitaban la carne para su subsistencia. Guiado por su amor a la humanidad, preparó el sacrificio con una astucia ingeniosa. Sacrificó al toro y lo dividió en 2 porciones engañosas. En un montón colocó todos los huesos blancos y limpios, pero los escondió bajo una capa gruesa y apetitosa de grasa blanca y brillante, haciéndola parecer la porción más rica y deseable. En el otro montón puso toda la carne jugosa y los órganos nutritivos, pero los escondió dentro del estómago del toro, una presentación fea y poco apetecible. Cuando las 2 porciones fueron llevadas ante Zeus, el rey de los dioses, engañado por la apariencia, eligió el montón reluciente de grasa. La consideró la porción más grande y atractiva, un tributo adecuado a su majestad. Pero cuando la grasa tocó sus labios, solo mordió huesos quebradizos y no encontró carne alguna. En ese instante, Prometeo retiró el cuero del estómago del otro montón, revelando la carne suculenta que rápidamente pasó a los hombres que observaban. Un silencio cayó sobre la multitud, mientras los ojos de Zeus, antes festivos, ahora crepitaban con una furia helada que prometía una retribución terrible. La suerte de la humanidad había sido sellada, pero a un costo que aún no comprendían. El eco del engaño de Prometeo flotó en el aire. Zeus, sentado en su lugar de honor, dejó escapar una risa seca, un sonido desprovisto de toda alegría. «¡Prometeo!», dijo, con la voz peligrosamente tranquila. «¿Qué broma tan ingeniosa has hecho?». Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que ardían con una furia que podría haber derretido la piedra. «¡Y qué gran amor demuestras por tu gente de barro! Por tu truco no cambiaré las reglas. Es justo. Después de todo, por siempre jamás, nosotros, los dioses, recibiremos la grasa y los huesos. Tus hombres tendrán las mejores carnes». Una ola de alivio recorrió a los mortales, pero fue prematura. Zeus aún no había terminado. Con un movimiento displicente de la mano y un chasquido de dedos, un viento silencioso y helado barrió un festival. La gran hoguera central se apagó instantáneamente, y como Prometeo pudo sentir con sus sentidos divinos, cada hoguera en cada campamento humano alrededor del mundo se extinguió en el mismo instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Prometeo. Zeus se inclinó hacia adelante, la falsa sonrisa todavía en sus labios. «Pero debo preguntar», continuó, «¿con qué van a cocinar ahora que no tienen fuego?». El golpe fue devastador. Zeus no solo eliminó la llama física, con su poder,
Escudriñó la mente de cada mortal y arrancó el propio recuerdo, el conocimiento de cómo crear y controlar el fuego. Fueron arrojados de vuelta a un estado de completa impotencia. La carne que habían ganado ahora tendría que ser comida cruda, y las noches estarían dominadas por el frío y la oscuridad, repletas de los depredadores que Epimeteo había creado con tanto exceso de armas. El castigo de Zeus fue perversamente perfecto. No rompió la letra de la ley del sacrificio, pero rompió su espíritu, asegurándose de que el regalo de Prometeo se convirtiera en una carga. Mientras los otros dioses regresaban al Olimpo, la mayoría indiferentes al destino de los mortales, Prometeo y Epimeteo permanecieron en la tierra, observando el comienzo de la larga y sombría noche para la humanidad. El titán de la previsión había ganado la batalla del sacrificio, pero acababa de perder la guerra por la supervivencia de sus creaciones. Pasó una semana desde el fatídico banquete en Mecone, y para la humanidad fue una eternidad de sufrimiento. Prometeo no dormía, vigilando a sus creaciones noche y día. Los veía temblar en cuevas oscuras, correr de las sombras y morir de hambre, incapaces de defenderse de las grandes bestias que ahora los cazaban sin piedad. Cada grito de dolor de un mortal resonaba en su propio ser. Eran un reflejo de su fracaso, castigados por sus insuficiencias y por su intento de ayudarlos. La ira de Prometeo contra Zeus crecía cada día. ¿Quién era Zeus para juzgar a sus hombres y negarles la oportunidad de convertirse en todo lo que podrían ser? No podía permitir que la orden de Zeus prevaleciera. Mientras observaba los cielos del Olimpo, un plan audaz comenzó a formarse, y el destino, por un momento, pareció estar de su lado. Vio al propio Zeus transformarse en un águila y volar lejos del palacio, dejándolo desprotegido. Esa era su oportunidad. Usando sus poderes para doblar la luz a su alrededor, volviéndose efectivamente invisible, Prometeo ascendió sigilosamente la montaña sagrada. El camino era familiar y se movió con facilidad a través de la oscuridad, llegando sin ser detectado a la gran forja del Olimpo, el taller de los cíclopes. Los gigantes dormían profundamente y los pasillos estaban en silencio. Las llamas divinas en la forja danzaban suavemente, sus brasas pulsando con un poder hipnótico. Sabía que solo el fuego sagrado podría restaurar permanentemente el conocimiento a los hombres. Desafiando la prohibición de su rey, no vaciló. Hundió sus manos desnudas en las forjas, agarrando las llamas vivas. El fuego crepitó y quemó su piel divina, pero no sintió dolor, solo la urgencia de su misión. Rápidamente colocó las brasas dentro de un tallo hueco de hinojo, usando sus poderes para sellarlo y mantener vivo el fuego. Cuando estaba a punto de irse, la puerta se cerró suavemente detrás de él. Se dio la vuelta, ocultando el tallo, y vio a Atenea parada allí. «No me tomes por tonto, Prometeo. Sé lo que has robado», dijo. Ella, «Entonces escúchame», le imploró. «Tú también te preocupas por ellos. Sé que sí, lo que Zeus hizo no es justo. Están con frío, hambrientos, indefensos. Sabes que es un error no ayudarlos». Atenea permaneció en silencio por un largo momento, su rostro una máscara de conflicto. «No puedo ayudarte», dijo finalmente. «No te pido eso», respondió él. «Solo no me detengas. Dame una noche y enfrentaré las consecuencias solo». Sin otra palabra, Atenea se apartó, abrió las puertas y se fue, dejando el camino libre. Prometeo no dudó. Corrió desde la montaña, de vuelta al mundo de los hombres, para convertirse en el portador del fuego. Con el fuego sagrado en su poder, Prometeo cruzó la tierra oscura esa noche, una figura de esperanza y rebelión. De cueva en cueva encontró a los hombres desnudos y temblorosos, y con las brasas del Olimpo encendió una hoguera para cada grupo,
devolviéndoles no solo el calor, sino la chispa misma de la civilización. Al amanecer, su trabajo estaba hecho. Sabiendo que su tiempo era corto, buscó a su hermano. La previsión era tanto un don como una maldición, pues ya veía las consecuencias de sus actos, la profecía de su propio sufrimiento. Le dio un último regalo a Epimeteo, una advertencia. Si los dioses del Olimpo vienen con regalos, no los aceptes, quieren atraparte, querido hermano. Cuida de la humanidad, protege a mi esposa y a mi hijo, y sé feliz. Lo abrazó largamente y caminó hacia su taller para esperar lo inevitable. No tardó mucho. Sus antiguos aliados de guerra, los secuaces de Zeus, Kratos, poder, y Vía, fuerza, llegaron arrastrando pesadas cadenas de adamantina. Mientras tanto, en los cielos, Zeus, regresando de su viaje, vio el humo que se elevaba de la tierra. Vio a los monos desnudos, usando antorchas de su llama divina, cazando y construyendo, y su sangre hirvió de ira. Supo de inmediato que Prometeo lo había desafiado de nuevo. En su furia, convocó al traidor a su trono. Zeus le ofreció una última oportunidad, un trato. «Dime la profecía», exigió. «Dime quién dará a luz a un hijo más fuerte que yo y mostraré misericordia». Prometeo, de pie y encadenado, levantó la cabeza, con los ojos fríos y resueltos. «Sé de la profecía que te atormenta, pero no te daré las respuestas que buscas. Lo que hice por el hombre fue justo. Acepto cualquier castigo que me des». La negativa selló su destino. Zeus convocó a toda la corte del Olimpo, con el corazón apesadumbrado, pero con la voz firme de un rey cuya autoridad había sido desafiada, pronunció la sentencia. «Prometeo, por tus actos traicioneros, serás desterrado de esta corte», declaró. «Serás encadenado para siempre en las montañas del Cáucaso. No tendrás descanso, ni sueño, ni un momento de respiro. Y para que tu tormento sea completo, cada día mi águila vendrá y se dará un festín con tu hígado, que se regenerará cada noche solo para ser devorado de nuevo». Kratos y Vía lo arrastraron fuera, y Prometeo no miró hacia atrás. Zeus entonces miró desde su balcón, y a través de los ojos del águila vio a su antiguo aliado atado a las rocas, gritando mientras las garras rasgaban su carne. La justicia, en su forma más cruel, se había cumplido. La sentencia de Zeus fue ejecutada con una precisión despiadada. En las cimas heladas de las montañas del Cáucaso, Prometeo fue encadenado a la roca desnuda con las irrompibles cadenas de adamantina. Allí, quedó expuesto a los vientos cortantes y al sol abrasador, sin un momento de descanso o alivio. Y cada día, puntual como el amanecer, el águila de Zeus descendía de los cielos. La bestia se abalanzaba y clavaba sus garras en su abdomen, desgarrando la piel y los músculos para darse un festín con su hígado. Prometeo, inmortal, no podía morir, y su cuerpo divino se curaba durante la noche, regenerando el órgano solo para que el tormento se repitiera a la mañana siguiente en un ciclo interminable de agonía. Su amor por la humanidad le había costado una eternidad de dolor. Mientras su creador sufría, la humanidad paradójicamente florecía. Con el fuego devuelto salieron de las cuevas oscuras. Construyeron cabañas, forjaron herramientas, cocinaron sus alimentos y se reunieron en comunidades. El fuego les dio poder sobre la noche y sobre las bestias, y rápidamente comenzaron a dominar la tierra exactamente como Zeus temía. Desde lo alto del Olimpo, el rey de los dioses observaba este progreso con una ira fría. Castigar a Prometeo no era suficiente. Verlo sufrir no aplacaba la furia en su corazón, porque la verdadera afrenta, la verdadera rebelión, continuaba viva y próspera allá abajo. Se dio cuenta de que, para herir verdaderamente al titán, tenía que golpear lo que él más amaba. Una nueva venganza, más sutil y perversa,
comenzó a tomar forma en su mente. Sería una tortura diseñada a medida para los mortales, un mal que ellos mismos invitarían a sus vidas. Todo comenzaría con un regalo, una creación divina en forma de mujer y con una caja, pero esa, como está escrito en los anales del destino, es una historia para otro momento. La saga de Prometeo puede estar sellada en la roca, pero la de la humanidad y la venganza de Zeus está a punto de abrirse como una caja llena de secretos. Para descubrir lo que el destino depara, no dejes que la llama de la curiosidad se apague. Suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta para honrar el sacrificio del titán y comparte este video porque, a diferencia de los dones de los dioses, el conocimiento debe ser para todos.